condeno cualquier situación de víctimas privadas de su libertad, o sea, eso yo tengo que decirlo claramente. Siempre debe haber justicia para quien cometa delitos. Y bueno, lo único que yo hoy quisiera decir es que lo que no se vale es que la autoridad haga montajes y obtenga ciertas declaraciones bajo tortura, que fue el caso de la prueba con la que se le condenó a mi hermana a 89 años de prisión, pues fue obtenida de manera ilícita. Te hice llegar un par de documentos que acreditan por el protocolo de Estambul de la propia CNDH, de esta CNDH de Rosario Piedra, que finalmente ordenó que se inscribiera en la CEAP, en el Registro Nacional de Víctimas, en su caso por la tortura que sufrió. A ver, déjame preguntarte, pues es que el tema es tan fuerte que cualquier pregunta en cualquier sentido es fuerte. Tu hermano está acusado de formar parte de la banda de los Tolmex, una banda de secuestradores que operaba en la Ciudad de México y en el Estado de México. ¿Tú sabías algo de eso o lo niegas? Mira, Joaquín, yo no lo sabía, no se le pudo acreditar ningún otro delito, o sea, solo está acusada en este caso de una situación, o sea, no, los otros personajes sí fueron vinculados a varios procesos, sí están vinculados a otros secuestros. El caso de mi hermana no hubo ninguna otra acusación de alguna otra víctima donde ella pudiera haber participado. Desde el primer día te comenté que la situación económica de ella y de mis sobrinas era muy precaria. Justo esa semana que ocurrieron los hechos, les habían cortado la luz por falta de pago. Entonces, a mí no me correspondía su situación económica a estar recibiendo dinero de manera ilícita. Eso es lo que a mí me constaba en ese momento. En un principio, pues yo me sorprendí, fue para mí muy impactante verme en la televisión nacional, pero pues al final de cuentas lo que yo te puedo decir, Joaquín, es que hay pruebas de descargo que la juez no tomó en cuenta y para mí la más importante es que ella pudo acreditar que el día que ocurrió el secuestro ella no estaba en el lugar que dicen, acreditó con información totalmente corroborable el lugar donde ella se encontraba. Y el día que liberaron a la persona secuestrada, esto ocurrió en el Estado de México a las 8 de la mañana y ella fue detenida en la Ciudad de México a las 8 de la mañana. Y esto también lo confirmaron vecinos de la calle donde ocurrieron los hechos, que no tenían nada que ver con nosotros, que eran gente ajena y que dio fe que las cosas habían ocurrido temprano por la mañana y que a mi hermana la habían llevado a la 1 de la tarde. Eso es lo que yo puedo decir de lo que me consta, de lo que tengo de información y por eso vamos, la defensa va a apelar, acuérdate que es la primera instancia y tendrá que haber un juzgado de alzada que verifique si la sentencia de la juez está en los términos que debe de ser, ¿no? Según la averiguación, Xochitl, tu hermana Malinali, ella sería, dice, quien conseguía, entre comillas, a las víctimas, sí, se la relacionan con el secuestro de una mujer y un hombre a quienes, dice, citó con el fin de supuestamente reunirse contigo cuando eras diputada. Falso, porque yo en ese momento no tenía ningún cargo. Yo estaba en la empresa. De manera dolosa se ha querido vincular mi nombre. Es más, este fin de semana inició un ataque orquestado con varios personajes cercanos al régimen de una manera violenta hacia mi persona, como si yo fuera la culpable, ¿no? Cuando pues yo tengo que decir que pues, yo no tengo nada que ver en la historia, a mí no se me ha vinculado nunca en mi vida con ningún tipo de delito, ella ha pasado 13 años en prisión, hubiera sido deseable que esta sentencia
pues no sé, hubiera salido hace 6, 7 años que ya se habían presentado todas las pruebas y que se podía pues ir a la siguiente instancia. Como te digo, Joaquín, no hay ningún otro delito a la que ella esté vinculado, o sea, con otras personas que hubieran sido privadas de la libertad. Ahí está el expediente y la persona pues no tiene nada que ver conmigo, ni es cierto esa parte. En algún momento, Xochitl Gálvez, dijiste que había sido torturada por Genaro García Luna. Sí, por supuesto que es el mismo modus operandi con el que actuó con Franz Cassés. De hecho, hay un montaje de unas jaulas, que es otra de las pruebas donde pues, en el lugar no había agujeros para sostener dichas jaulas. Todo indica que eran unas jaulas de gallinero, de unos gallos de pelea que tenían estos señores ahí en el lugar para dar a entender que se enjaulaba a las víctimas. Hay muchas pruebas, Joaquín, no puedo mencionar todas. La defensa tendrá que hacer valer estas pruebas, pero hay muchas pruebas que acreditan que Marinelli no estaba en ese lugar. Y para mí la más importante, Joaquín, es la de los vecinos. ¿Por qué los vecinos tendrían que mentir de que una cosa ocurrió a una hora cuando ocurrió a otra hora? Ellos fueron ante el juez, dijeron lo que había pasado y hay muchos elementos que a mí me hacen dudar de que lo que dice la fiscalía sea cierto. O sea, García Luna sí orquestó este montaje. En su momento ella fue presentada golpeada, inclusive ante los medios de comunicación, con el rostro totalmente golpeado, y eso fue lo que acreditó el protocolo de Estambul. Si ella era culpable, ¿para qué sacarle una declaración con tortura? Ahora, Xochitl, obviamente esto es una primera sentencia, van a recurrir, pues yo supongo que todo lo que tengan que recurrir hasta llegar quizá en su momento a la corte, no se juegue corte por el momento, porque estamos hablando que después de estar 12 años en la cárcel, tu hermana apenas la acaban de condenar el fin de semana. Les llevó 12 años sentenciarla. 12, casi 13 años fue. Eso es lo grave. Mira que yo siempre he sido una defensora del Poder Judicial, pero sin lugar a dudas estas cosas no pueden seguir pasando. O sea, porque, como te digo, la siguiente instancia son 3 magistrados que tendrán que analizar el expediente, tendrán que analizar por qué, a pesar de que la prueba con la que se le condena se obtiene de manera ilícita, la juez la tomó en cuenta. Eso es algo que ellos tendrán que decidir, porque esto le puede pasar a cualquier persona, Joaquín. A cualquier persona que la quieran inculpar en un delito, pues la pueden tomar, llevar, montar, golpearla y hacer que firme una declaración, y con esa te quedas 80 años en la cárcel. O sea, yo lo digo y lo dije claramente, si ella es responsable, y yo en un principio asumía que sí, hasta que fui descubriendo estas pruebas, pues me hicieron creerle en lo que ella me decía, que no había estado en esa casa. Y efectivamente ella fue detenida en otro lugar y fue llevada a esa casa de seguridad. Entonces, a ver, tú obviamente niegas que tu hermana sea la secuestradora. Mira, Joaquín, yo no puedo hacer una aseveración de ese tamaño, pero lo que sí te puedo decir es que la prueba con la que se le condenó fue obtenida de manera ilícita. El grave problema que tiene la autoridad es que en lugar de hacer una investigación a fondo, detallada, pues fabrican este tipo de pruebas, y ese es el problema para las víctimas, que en algunos casos, pues, ¿de qué es responsable? Ella me dice que no, y yo le creo porque es mi hermana, y he podido encontrar pruebas que acreditan lo que ella dijo. Entonces, ese es el grave problema de la justicia en México y de la administración e impartición de la justicia. Los agentes federales saben perfectamente dónde detuvieron a mi hermana, en un estacionamiento en Azcapotzalco. Ellos lo saben,
porque hubo varios testigos que vieron el operativo. Ellos saben perfectamente que la llevaron a la casa a la 1 de la tarde, porque los vecinos lo vieron. A mí los vecinos me lo dijeron. Entonces, el problema es ese, Joaquín. El problema es que es un caso sumamente viciado que te lleva a pensar, pues, en lo que yo veo. Yo tampoco quiero desacreditar a las víctimas porque sí existen. Ahora, dime por último, esta tortura tuvo que haber sido durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, porque está citando a García Luna. Sí, así es. Fue durante el sexenio. Llevo 4 sexenios con este tema. Empezó con Felipe Calderón, siguió con Peña Nieto, luego Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum. O sea, y pues la manera de que García Luna hacía este tipo de cosas, pues todo el mundo lo conoce. Así es que para mí el Señor tampoco es santo de mi devoción, por la manera que actuó, porque la verdad es que lo que ella me platica de la manera que fue torturada es bien grave. ¿Cómo la torturaron, Xochitl? ¿Qué le hicieron para filmar todo pues eso? Pues fue una cosa terrible, Joaquín. Es lo único que yo te puedo decir. Es más, justo por eso ellos argumentan que las cosas ocurrieron por la tarde. Porque a ella la detuvieron desde la mañana y la presentaron prácticamente en la madrugada del día siguiente toda golpeada. Entonces, eso no lo digo yo, Joaquín. Eso lo acredita la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso lo acredita el Protocolo de Estambul. Por eso yo me voy a los hechos, no a lo que yo creo o a lo que yo siento, sino los hechos es que ella está en el Registro Nacional de Víctimas por Tortura. Los hechos es que hay testigos que dan fe que ella fue puesta en la casa de seguridad cuando las personas secuestradas ya habían salido de la casa. Eso es lo que es real, esa es la verdad. ¿Cómo quiere encuadrar la autoridad del delito? Pues ese es el gran problema muchas veces de que no se haga justicia en nuestro país. Bueno, Xochitl, pues, gracias por contestarme y lamento que estés... Buenas tardes. ¿Qué estaba pensando Xochitl? Queriendo decirle a la presidenta y al expresidente narcos. Y es más, llegó los Vox, perdón por mi voz, estoy enferma. Ayer estaba peor. Perdón si toso. Llegaron los bots hasta Argentina. Perdón la palabra, pero qué chingados tiene que estar yendo los bots desde Argentina. Yo sé que son gente pagada, que no importa que seas de México, de otros lados, no importa. Dinero es dinero, y nos queda súper claro. Dinero es dinero, punto y se acabó. No hay más ni menos. Pero ya ese grado que lo que es Xochitl, bueno, Marco Cortés, o sea, los de ellas, los que siempre sabemos. Pero lo que a mí sí como que sí me enojó, que Xochitl hablando de, más bien pagando, ¿y de dónde? Pagando 20 millones, neta. O sea, no es mala onda, pero yo tengo entendido que ella debe. Y sigue perdón la palabra, sigue chingue. Con lo mismo de narcopresidente y narcopresidenta. Ay, por Dios, no es mala onda, pero por Dios. Por Dios. Ella no le cabe, no le entra, no le
No tiene ni tantita vergüenza. Su hermana sí es, no es narca, no está en eso, pero sí es secuestradora. Y que la quiera sacar por el lado de los derechos humanos, ya es otra cuestión. Y le quiera cambiar la jugada para que pueda salir ya su hermana de... Y no le estén fregando, que también de todas maneras, aunque salga libre, la van a estar fregando, la verdad, de ese tema. Y como lo dijo Xochitl, y sí tiene razón la señora, hay que sabérselo reconocer. Ella no tiene la culpa de las decisiones de su hermana. Nosotros, como adultos, no somos responsables de las acciones de otras personas que sean nuestros familiares. En eso sí tiene razón, no tiene la culpa. Pero no le queda... Mira, ¿sabes qué? Yo sé que mi hermana... Un ejemplo, esperemos que no, poco madera. Yo sé que mi hermana está coludida en cosas raras. Mira, mejor me quedo calladita. Y no ando de, imagínate, en un video salió. Los reclutaban. Y ahorita les voy a montar otro video. Los reclutaban. Y los reclutaban y de ahí enseguida los mataban. Ya los privaban de su vida. Sí, o sea, lo que está pasando lamentablemente en nuestro país. Esto viene desde Fox. La diferencia es de que Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto pagaban para dejar a los medios, mira, calladitos. Porque ya les he platicado que hubo una ocasión que lamentablemente por donde yo vivo se encontraron 3 cabezas. Tres cabezas ahí incrustadas en una autopista. Y yo llamé a los, ¿cómo se llama? A los periodistas. Nada más me dejaron en visto. Y al otro día estuvieron hablando de recetas para cocina. Y dices, ¿es en serio? ¿Es en serio? Entonces, esto lamentablemente sigue siendo la podredumbre de Calderón y todavía de Enrique Peña Nieto. Y créeme que no le queda, no tiene ni la cara. Calderón, literal, no tiene ni la tantita pinche cara, perdón la palabra, pinche cara, el hijo de su pelona madre, por no decir más grosería, de todo el pinche miedo que sembró. Calderón, Enrique Peña Nieto. Entonces, aquí, y este Calderón, que estamos indignados. Imbécil, esto es parte de tu producto, esto es tu producto, esto es lo que todavía seguimos pagando nosotros los mexicanos por tus guerras, que estabas apoyando al otro cártel, a la banda contraria. Eso es lo que no, que estabas pagándole a otra banda contraria. Y lamentablemente, los mexicanos pagamos las consecuencias. Porque yo, aunque yo esté entre Ciudad y Estado de México, bueno, que también Estado de México, también, ¿para qué hablamos?
pero sí hubo terror. Todavía hay terror. Lamentablemente todavía existe el terror. Porque luego se escucha. Pero bueno. Pero créeme que Xochitl no tiene ni cara. No tiene ni tantita cara de decir, de expresarte de tu indignación cuando tu propia hermana se dedicó al secuestro. Secuestró creo que a 3 familias. Secuestró a 3 personas. Y tú fuiste una de las que, ¿cómo se llama? Planeó todo. Porque tú eras de las que estaban ahí cerca de las familias. No habrás sido los que secuestraste. Bueno, pero si fuiste la cabecilla. O fuiste la que organizó todo. Y tanto peca aquel que mata como el que agarra la pata. Entonces, o sea, no nos hagamos, o sea, la neta, así al chile, güey. No nos hagamos. No tienes, ahora sí que no tienes ni vergüenza, güey. La neta. No tienes ni tantita vergüenza. Pero bueno, a ver esa pinche Xochitl indignándose. No tiene ni cabello, no tiene ni cara, ni el pinche Calderón expresándose de indignación. Hijo de su pelona madre. Pero bueno. Nos vemos, gracias por seguirme hasta el final. Ay, una disculpa, estoy toda enferma. Ahora sí, estoy toda enferma. Con la ex... Ahora voy a hablar con Xochitl Gálvez, no con la ex candidata, no con la ex legisladora, ex senadora. Voy a hablar con la señora Xochitl Gálvez porque alguna vez hablé con ella como candidata del caso de su hermana que estaba detenida acusada de un secuestro. Este fin de semana fue sentenciada a 89 años. Primero, Xochitl, gracias por contestarme el teléfono en estas condiciones. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Saludo a tu auditorio con el agrado de siempre. Y bueno, pues tú comprenderás que es una situación muy complicada para toda la familia, especialmente para las hijas de Malinali, que hace 13 años, si te acuerdas, eran unas jovencitas adolescentes todavía. Y bueno, 13 años después, estas dos jovencitas son unas ingenieras, trabajan conmigo en la empresa. Y por ese lado, dentro de lo complicado que fue la situación de su señora madre, pues yo celebro que hoy mis sobrinas puedan estar en una situación distinta, porque no siempre hay un final pues feliz en el caso cuando una de las padre o madre caen en prisión, ¿no? Siempre los hijos son los que sufren las consecuencias. Y bueno, Joaquín, pues la verdad es que condeno cualquier situación de víctimas privadas de su libertad, o sea, eso yo tengo que decirlo claramente. Siempre, siempre debe haber justicia para quien cometa delitos. Y bueno, lo único que yo hoy quisiera decir es que lo que no se vale es que la autoridad haga montajes y obtenga ciertas declaraciones bajo tortura, que fue el caso de la prueba con la que se le condenó a mi hermana a 89 años de prisión, pues fue obtenida de manera ilícita. Te hice llegar un par de documentos que acreditan por el protocolo de Estambul de la propia CNDH, de esta CNDH de Rosario Piedra, que finalmente ordenó que se inscribiera en la CEAP, en el Registro Nacional de Víctimas, en su caso por la tortura que sufrió. A ver, déjame preguntarte, pues es que el tema es tan fuerte que cualquier pregunta en cualquier sentido es fuerte. Tu hermano está acusado de formar parte de la banda de los Tolmex, una banda de secuestradores que operaba en la Ciudad de México y en el Estado de México. ¿Tú sabías algo de eso o lo niegas? Mira, Joaquín, yo no lo sabía, no se le pudo acreditar
ningún otro delito, o sea, solo está acusada en este caso de una situación, o sea, no, los otros personajes sí fueron vinculados a varios procesos, sí están vinculados a otros secuestros. El caso de mi hermana no hubo ninguna otra acusación de alguna otra víctima donde ella pudiera haber participado. Desde el primer día te comenté que la situación económica de ella y de mis sobrinas era muy precaria. Justo esa semana que ocurrieron los hechos, les habían cortado la luz por falta de pago. Entonces, a mí no me correspondía su situación económica a estar recibiendo dinero de manera ilícita. Eso es lo que a mí me constaba en ese momento. En un principio, pues yo me sorprendí, fue para mí muy impactante verme en la televisión nacional, pero pues al final de cuentas lo que yo te puedo decir, Joaquín, es que hay pruebas de descargo que la juez no tomó en cuenta, y para mí la más importante es que ella pudo acreditar que el día que ocurrió el secuestro, ella no estaba en el lugar que dicen. Acreditó con información totalmente corroborable el lugar donde ella se encontraba. Y el día que liberaron a la persona secuestrada, esto ocurrió en el Estado de México a las 8 de la mañana, y ella fue detenida en la Ciudad de México a las 8 de la mañana. Y esto también lo confirmaron vecinos de la calle donde ocurrieron los hechos, que no tenían nada que ver con nosotros, que eran gente ajena, y que dio fe que las cosas habían ocurrido temprano por la mañana y que a mi hermana la habían llevado a la 1 de la tarde. Eso es lo que yo puedo decir, de lo que me consta, de lo que tengo de información, y por eso vamos, la defensa va a apelar. Acuérdate que es la primera instancia y tendrá que haber un juzgado de alzada que verifique si la sentencia de la juez está en los términos que debe de ser, ¿no? Según la averiguación, Xochitl, tu hermana Malinali, ella sería, dice, quien conseguía, entre comillas, a las víctimas, sí, se la relacionan con el secuestro de una mujer y un hombre a quienes, dice, citó con el fin de supuestamente reunirse contigo cuando eras diputada. Falso, porque yo en ese momento no tenía ningún cargo. Yo estaba en la empresa. De manera dolosa se ha querido vincular mi nombre. Es más, este fin de semana inició un ataque orquestado con varios personajes cercanos al régimen, de una manera violenta hacia mi persona, como si yo fuera la culpable, ¿no? Cuando pues yo tengo que decir que pues, yo no tengo nada que ver en la historia. A mí no se me ha vinculado nunca en mi vida con ningún tipo de delito. Ella ha pasado 13 años en prisión. Hubiera sido deseable que esta sentencia, pues no sé, hubiera salido hace 6, 7 años, que ya se habían presentado todas las pruebas y que se podía pues, ir a la siguiente instancia. Como te digo, Joaquín, no hay ningún otro delito a la que ella esté vinculado, o sea, con otras personas que hubieran sido privadas de la libertad. Ahí está el expediente, y la persona pues no tiene nada que ver conmigo, ni es cierto esa parte. Oye, en algún momento, Xochitl Gálvez, dijiste que había sido torturada por Genaro García Luna. Sí, por supuesto que es el mismo modus operandi con el que actuó con Franz Cassés. De hecho, hay un montaje de unas jaulas, que es otra de las pruebas donde en el lugar no había agujeros para sostener dichas jaulas. Todo indica que eran unas jaulas de gallinero, de unos gallos de pelea que tenían estos señores ahí en el lugar, para dar a entender que se enjaulaba a las víctimas. Hay muchas pruebas, Joaquín, no puedo mencionar todas. La defensa tendrá que hacer valer estas pruebas, pero hay muchas pruebas que acreditan que Malinali no estaba en ese lugar. Y para mí la más importante, Joaquín, es la de los vecinos.
vecinos. ¿Por qué los vecinos tendrían que mentir? De que una cosa ocurrió a una hora cuando ocurrió a otra. Ellos fueron ante el juez, dijeron lo que había pasado y hay muchos elementos que a mí me hacen dudar de que lo que dice la fiscalía sea cierto. O sea, García Luna sí orquestó este montaje. En su momento ella fue presentada golpeada, inclusive ante los medios de comunicación, con el rostro totalmente golpeado, y eso fue lo que acreditó el protocolo de Estambul. Si ella era culpable, ¿para qué sacarle una declaración con tortura? Ahora, Xochitl, obviamente esto es una primera sentencia, van a recurrir, pues yo supongo que todo lo que tengan que recurrir hasta llegar quizá en su momento a la corte, no se juegue el corte por el momento, porque estamos hablando que después de estar 12 años en la cárcel, tu hermana apenas la acaban de condenar el fin de semana, les llevó 12 años sentenciarla. 12, casi 13 años son. Eso es lo grave. Mira que yo siempre he sido una defensora del Poder Judicial, pero sin lugar a dudas estas cosas no pueden seguir pasando. O sea, porque, como te digo, la siguiente instancia son 3 magistrados que tendrán que analizar el expediente, tendrán que analizar por qué, a pesar de que la prueba con la que se le condena se obtiene de manera ilícita, la juez la tomó en cuenta. Eso es algo que ellos tendrán que decidir, porque esto le puede pasar a cualquier persona, Joaquín. Cualquier persona que la quieran inculpar en un delito, pues la pueden tomar, llevar, montar, golpearla y hacer que firme una declaración, y con esa te quedas 80 años en la cárcel. O sea, yo lo digo y lo dije claramente, si ella es responsable, y yo en un principio asumía que sí, hasta que fui descubriendo estas pruebas, pues me hicieron creerle en lo que ella me decía, que no había estado en esa casa. Y efectivamente ella fue detenida en otro lugar y fue llevada a esa casa de seguridad. Entonces, a ver, Xochitl, tú obviamente niegas que tu hermana sea la secuestradora. Mira, Joaquín, yo no puedo hacer una aseveración de ese tamaño, pero lo que sí te puedo decir es que la prueba con la que se le condenó fue obtenida de manera ilícita. El grave problema que tiene la autoridad es que en lugar de hacer una investigación a fondo, detallada, pues fabrican este tipo de pruebas, y ese es el problema para las víctimas, que en algunos casos, pues, ¿de qué es responsable? Ella me dice que no, y yo le creo porque es mi hermana, y he podido encontrar pruebas que acreditan lo que ella dijo. Entonces, ese es el grave problema de la justicia en México y de la administración e impartición de la justicia. Los agentes federales saben perfectamente dónde detuvieron a mi hermana, en un estacionamiento en Azcapotzalco. Ellos lo saben, porque hubo varios testigos que vieron el operativo. Ellos saben perfectamente que la llevaron a la casa a la 1 de la tarde, porque los vecinos lo vieron. A mí los vecinos me lo dijeron. Entonces, el problema es ese, Joaquín. El problema es que es un caso sumamente viciado que te lleva a pensar, pues, en lo que yo veo. Yo tampoco quiero desacreditar a las víctimas porque sí existen. Ahora, dime por último, esta tortura tuvo que haber sido durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, porque está citando a García Luna. Sí. Born in Roma, Ferguson, and the new extra dose, Valentino. Así es, fue durante el sexenio. Llevo 4 sexenios con este tema. Empezó con Felipe Calderón, siguió con Peña Nieto, luego Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum. O sea, y pues la manera de que García Luna hacía este tipo de cosas, pues todo el mundo lo conoce. Así es que para mí el Señor tampoco es santo de mi devoción.
por la manera que actuó, porque la verdad es que lo que ella me platica de la manera que fue torturada es bien grave. ¿Cómo la torturaron, Xochitl? ¿Qué le hicieron para filmar todo Pues eso? fue una cosa terrible, Joaquín. Es lo único que yo te puedo decir. Es más, justo por eso ellos argumentan que las cosas ocurrieron por la tarde. Porque a ella la detuvieron desde la mañana y la presentaron prácticamente en la madrugada del día siguiente toda golpeada. Entonces, eso no lo digo yo, Joaquín. Eso lo acredita la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso lo acredita el Protocolo de Estambul. Por eso yo me voy a los hechos, no a lo que yo creo o a lo que yo siento, sino los hechos es que ella está en el Registro Nacional de Víctimas por Tortura. Los hechos es que hay testigos que dan fe que ella fue puesta en la casa de seguridad cuando las personas secuestradas ya habían salido de la casa. Eso es lo que es real, esa es la verdad. ¿Cómo quiere encuadrar la autoridad del delito? Pues ese es el gran problema muchas veces de que no se haga justicia en nuestro país. Bueno, Xochitl, pues, gracias por contestarme y lamento que este sea el tema, ¿sí? Pues mire, Joaquín, yo he aprendido a vivir con esto. Sí me parece muy injusta que muchos medios hagan escarnio de mi persona como si yo fuera la culpable. O sea, yo no he cometido ningún tipo de delito. Es mi hermana y no la puedo abandonar. Pero tampoco crean que me van a callar porque esto había pasado hace 15 días. Hace 15 días había notificado la sentencia. Ellos la tenían guardada y justo la sacaron el viernes, curiosamente después de un tuit muy duro que yo puse por el enojo de la presidenta con el tema de Jalisco. Entonces, si ellos creen que haciendo este escarnio de mi persona me van a callar, no, Joaquín, yo ya perdí el miedo. O sea, una cosa es una y la otra es mi lucha y mi trabajo a favor de las causas de nuestro país. Bien, pues gracias, Xochitl, por contestarme. Gracias, Joaquín. Te quiero decir nada más que esta mañana cuando le presentaron el tema a la presidenta, ella dijo, no voy a opinar de eso. La diferencia de lo que hubiera respondido, ya sabes quién. Yo se lo agradezco a la presidenta porque es un tema muy personal y como te dije, al final de cuentas, ella lleva 13 años en la cárcel y pues yo jamás hice uso de ningún tipo de tráfico de influencia. Como hoy, varios políticos que deberían de estar en la cárcel, los Yunes, los Blanco, los Murat, pues están en la 4T bajo la impunidad, Joaquín. Esa es la diferencia. Gracias, Xochitl. Buenas tardes. Gracias, Joaquín. Que estés bien. Xochitl Gálvez y el caso de su hermana